¿Qué es esto? Vamos, bueno, ni siquiera sé tu nombre. Dijo Itadori con una pequeña gota de sudor. ¿Qué es este lugar mocoso? ¿Dónde estamos? Hay varias cosas extrañas como para ser un lugar real. Cállate, recién logré perfeccionar este lugar. Mientras que All For One se levantaba, notó algo que lo dejó impactado. Mis manos, mis ojos, ¿puedo ver? ¿Mi rostro, está curado? ¿Cómo es esto posible? Simple, el aspecto de cualquiera que entre a mi dominio cambiará para convertirse en la verdadera apariencia de su alma. ¿Alma? ¿Qué clase de chiste es ese? ¿Qué concepto más patético? Como tú digas. Sígueme. Dijo Yuji mientras empezaba a caminar. El símbolo del mal, sin más opción, decidió seguir al pelirrosa. Todo lo que quería al activar mi dominio, era charlar un momento contigo. Sígueme, te quiero mostrar algunas cosas. Mientras caminaban, el espacio iba cambiando, de escenario en escenario. Llegando a lo que parecía ser un parque. Este era el parque donde más acostumbraba a jugar. Aunque la mayoría de juegos desaparecieron. Y también me tropecé y me lastimé el pie mientras jugaba en los columpios, así que no es que lo extrañe mucho. Mira ahí, es una hortensia. Dijo Itadori mientras se arrodillaba y recogía algunas flores del suelo. Sigo sin entender, mocoso. ¿Para qué es todo esto? Todo a su tiempo. Mientras se levantaba, todo a su alrededor volvió a distorsionarse, llevándolos al siguiente escenario. ¿Quieres pescar? Dijo dándole una caña de pesca. ¿Qué? Pregunté si quieres pescar. Este parque estaba lejos de mi casa, pero se pueden pescar cangrejos de río aquí. ¿No tengo elección? Exactamente. Ven, deberías intentarlo. ¿O tienes miedo de unos cangrejos? Eres irritante. Ni siquiera fuiste capaz de pescar uno. Dijo en una carcajada Itadori por el resultado. Esta cosa no es lo mío. Se excusó el símbolo del mal, ya harto, sin saber qué quería lograr con esto el pelirrosa. El espacio se volvió a distorsionar. Ahora estaban frente a unos campos verdes. Campos tan grandes que se extendieron incluso en el horizonte, hasta donde alcanza la vista. Antes solía capturar langostas en los campos de arroz. Pero ya no son tan comunes de ver por aquí. ¿Será que empezaron a usar mejores pesticidas? Mocoso. Espera, aún hay más cosas que quiero mostrarte. El espacio se distorsionó de nuevo. Sigo sin entenderlo, pero estar aquí me trae tranquilidad. ¿Estar en un espacio que se distorsiona te trae paz? No, tarado. Realmente me gustan los caballos, no importa cuántas veces los vea, sus caras resultan más grandes de lo que recuerdo. Mi abuelo solía traerme a esta granja. Ahora que pienso bien, él hacía todo lo que los padres se supone que deberían hacer. ¿Qué, eres huérfano o algo así? Nunca conocí a mis padres, desaparecieron cuando era chico, mi abuelo me crió toda mi vida, era alguien amargado, pero en el fondo tenía un gran corazón. O sea, eres huérfano. Interrumpió el villano al chamán con un tono de burla y desprecio. Sí. Dijo el pelirrosa con una expresión que empezaba a mostrar irritación por el comentario del villano. Tengo una idea, hagamos tiro con arco. ¿Eh? No te entiendo. Oh. Así que hay algo en lo que eres bueno aparte de matar. Lo aprendí solo porque me moría de aburrimiento en todos los años que llevo con vida. A Yuji se le generó una cara de póker por el comentario del villano. Me divertí más en un funeral que jugando contigo. El sentimiento es mutuo. En eso, empezó a nevar. En invierno se celebraba un festival con esculturas de nieve. No sé si actualmente se hace, pero en Sendai sí. Aquí apenas nieva. ¿Eres de Sendai? Sí, es mi ciudad natal. Aunque me mudé hace tiempo de allí a Tokio. Contestó el chamán mientras tanto él, como el villano seguían caminando. Realmente no parece invierno hasta que la nieve se acumula en las calles, ¿no crees? Cuando era niño, me gustaba tomar té con leche después de palear nieve por la mañana. ¿A ti te gustaba esa cosa? ¡Qué asco! Son mis gustos. Bueno, mi abuelo no era fan de eso. Oye, mocoso. Una vez, cuando la Navidad se acercaba, oí unas campanas sonar por la noche.
Eso me hizo sentir que Santa realmente existía. Luego me llevé una decepción cuando me di cuenta que eran solo el sonido de las cadenas en los autos. Ya cállate. Ve al punto, ¿qué quieres? Claro, está bien, supongo que ya te enseñé lo que quería mostrarte. Eres bastante extraño. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Solo para perder el tiempo o qué? ¿Cuál es el punto de esta estupidez? El hechicero no dijo nada. Solo dando un suspiro alzó la cabeza. Me ahorraré el monólogo. Tal vez esté equivocado, por eso quería que tú también vieras todo esto. Quería que conocieras sobre alguien más aparte de ti, quería que... No siento nada. Comprendo más o menos lo que tratas de mostrar. No siento absolutamente nada, mocoso. ¿Ahora qué harás? Tu especie de evangelización no sirvió de nada. Solo estuviste perdiendo el tiempo. Itadori volvió a dar otro largo suspiro. Ya lo veía venir, sabía que contestarías eso. Eres demasiado raro, en un punto estás furioso y me quieres matar, y en otro momento quieres hacerte el santo. Tú y toda esa estupidez del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Puras tonterías que los idiotas como tú creen para darle un propósito a sus miserables vidas. ¿Qué pasó con todo ese odio y desprecio que me guardabas? ¿Acaso fue tan débil que intentaste solucionar todo con palabras otra vez? Itadori no dijo nada, solo miraba al suelo en silencio. Tantas estupideces para... No, no puedes hablar en serio, tú. ¿Sientes lástima por mí? ¿Toda esta mierda solo fue un intento tuyo por mostrarme compasión? Exclamó con un enojo creciente hacia el hechicero. ¿Cómo este mocoso insolente se atrevía a subestimarlo otra vez? Correcto. Cumpliré la promesa que te hice. Te mataré, solo quería ver si tenías aunque sea una chispa de humanidad antes de que hiciera eso. Pero ahora todo eso da igual, ¿no? Maldito mocoso engreído. ¿Quién te crees que eres, para hablarme así, Yo mismo me encargaré de matar a todas y cada una de las personas que amas, maldito mocoso de pelo rosa. El aire se siente pesado. La fría brisa del viento chocando con la piel cicatrizada del villano. Pinos, en gran tamaño y cantidad, se podían ver incluso en el horizonte. Miles de preguntas pasaban por la mente del símbolo del mal, sin aparente respuesta. ¿En dónde estamos? ¿Nos llevó a algún otro lugar en tan solo un parpadeo? ¿Será que tiene más dones? ¿Por qué este mismo chico me mira como si no fuera absolutamente nada? ¿Por qué este extraño lugar se siente tan pacífico, pero a la vez inquietante? ¿Qué es ese templo budista en el centro de todo? ¿Por qué siento una sensación de muerte proveniente en mayor parte de ese templo? Pero la pregunta que más me carcome. ¿Por qué demonios mi cuerpo me pide a gritos que huya de aquí? ¿Que busque alguna salida de este lugar? Yo no siento miedo, no lo sentí en ningún momento, ni con los antiguos portadores del One for All, ni mucho menos con el idiota sonriente, tampoco ahora. No tengo miedo. No tengo miedo. Puedo ganar. Te mataré. Algo anda mal.
My Hero Academia. El héroe del alma, final de prólogo. El cazador y la presa. 10. En el momento en que esas palabras salieron de la boca del hechicero, un fuerte sonido de una campana se escuchó en todo el dominio. La visión del pelirrosa empezó a nublarse, al punto de no ser capaz de ver nada. Todo, parte de un voto autoimpuesto dentro de las reglas de su propio dominio. 9. El símbolo del mal empezó a correr, huyendo, escapando de lo que sea ese mocoso. Era humillante, el autoproclamado rey, aquel que renunció a su humanidad para trascender a algo superior, huyendo de un simple mocoso. ¿Qué demonios estoy haciendo? Corre, corre, corre. No mires atrás, busca la manera de huir. Eran las órdenes de su cuerpo y su ser. 8. ¿Qué haces, símbolo del mal? ¿No se supone que ibas a matar a ese niño insolente? ¿Por qué demonios no puedo controlar mis pasos? Es como si un instinto de supervivencia me impulsara a escapar. Corre, corre, corre. ¿Por qué? 7. Carajo, mi cuerpo no reacciona, ¿por qué todo mi ser solo desea escapar de aquel mocoso? Su cuerpo no respondía a sus órdenes. Las dudas nublaban su mente. Su ser solo deseaba huir de lo que sea que fuera aquel niño. Una sola orden se repetía en su mente y en todo su ser. No entendía el por qué. Corre, corre, corre. 6. Sus piernas seguían corriendo con todo lo que tenían, la adrenalina apoderándose de él por una última vez. Un joven chamán solo miraba al suelo sin emoción alguna. Solo se quedaba ahí, sin mover ni un músculo, como si lo subestimara, como si fuera tan patético que hasta chance le daba de huir, o por lo menos, eso era lo que creía el símbolo del mal, cada palabra que salía de la boca del chamán como una sentencia mortal para el villano. El símbolo del mal no lo admitiría. Pero era evidente que tanto los golpes del mocoso pelirrosa, como el golpe final del símbolo de la paz, lo dejaron al borde de la inconsciencia, tal vez la muerte. Únicamente logró salir con vida en esa ocasión por haber hecho que uno de sus brazos recibiera totalmente el impacto, quedando completamente destrozado, incluso con los múltiples dones que pudo activar en el último instante no lograron evitar que, tanto su brazo, como gran parte del lado derecho de su cuerpo, fuera destrozado a un punto irreconocible y repugnante. Aún así, aunque su mente se nubló por unos instantes, la adrenalina recorrió todo su cuerpo en aquel momento, logrando ponerse de pie y derribar al símbolo de la paz. Sabía que los efectos de la adrenalina al borde de la muerte se desvanecerían en poco tiempo, y por eso aprovechó hasta el más mínimo segundo para terminar su objetivo y eliminar al símbolo de la paz. Pero no. Tenía que aparecer este mocoso y meterse en donde no le correspondía y arruinarlo todo. Ya no tenía algún plan de contingencia o alguna estrategia para neutralizar o eliminar al pelirrosa. Lo único que le quedaba por hacer, y aunque fuese humillante, era la última opción que tenía. Huir, era patético y humillante, pero no tenía otra alternativa, escapar como un cobarde. ¡Qué broma de mal gusto! 5. 4. El villano seguía corriendo a través del bosque nevado, intentando buscar algo, lo que sea que lo ayudara a escapar de aquel lugar, que presentía, no era natural. Cientos de sombras miraban al símbolo del mal, no había odio o algún sentimiento. Solo un vacío que hacía que este lugar se sintiera más inquietante. Habían múltiples sombras que el villano no reconoció, pero otras lograron captar su atención por unos instantes, sentía que las conocía, pero no había tiempo para saciar su curiosidad. Ahora tenía que buscar la manera de huir. En eso, se le formó una idea. Era muy estúpida pero podría servir. Itadori solo seguía de pie, mirando a la nada con una expresión vacía. No era satisfacción, regocijo, no había la más mínima emoción en el rostro del chamán. De su boca solo seguía saliendo lo que parecía ser una cuenta hasta atrás. 3. 2. 1. 0. Y, ni bien el último número se escuchó, el sonido de una campana volvió a sonar, marcando el inicio de la cacería. La vista de Itadori se aclaró, sus sentidos se potenciaron, y sin perder ni un solo segundo, se movilizó a máxima velocidad a través del bosque nevado. Es aún más difícil encontrarlo si es que no posee poder maldito. Logré cambiar las restricciones de mi dominio para hacer que reconozca a seres sin poder maldito, pero aún así, el problema es encontrarlo. ¿Cómo ese bastardo puede ocultarse bien aún estando herido?
No importa, solo debo concentrarme. El Peligrosa seguía corriendo a su máxima potencia, atravesando cientos y cientos de metros dentro del bosque nevado, buscando hasta el más mínimo rincón, concentrándose para detectar hasta el más mínimo ruido, marca u olor, lo necesario para encontrar al villano. No pudo ir lejos, eso es obvio, hasta yo noté lo grave que estaba. Entonces se detuvo unos segundos. No veo pisadas o rastro residual desde hace varios metros. Eso significa que se escondió. Debo encontrarlo rápido, aún tengo tiempo. Seré rápido y eso, pero aún no se me quita lo despistado, no debo confiarme. Pensó el joven chamán con una pequeña gota de sudor. Vamos Itadori, da el 120% de ti mismo, debo ir más rápido, debo ir más allá. Con esfuerzo, aumentó su velocidad con todo con lo que su cuerpo podía, aún se encontraba algo débil y cansado debido a sus heridas anteriores, su ritual inverso aún no era perfecto, y el derroche de poder maldito empezaba a notarse, mucho más con su dominio activo. Pero no se rendiría, su objetivo estaba claro. Empezó a recorrer de nuevo todo el lugar, enfocándose aún más, percibiendo hasta la más mínima brisa del aire, el aroma más sutil, hasta las pistas pequeñas que lo llevarán hacia su presa. Aunque si eso no funciona. Pensó el Peligrosa mientras cerraba sus ojos, intentando ver más allá de lo natural, ver lo espiritual. Lo sentí cuando le apliqué desmantelar, ese sujeto, si es que puede llamarse humano, posee un alma, demasiado diferente de todo lo que había visto, pero poseía una, y si poseía una entonces. Puji dejando de enfocarse en lo físico, decidió intentar otra cosa, no había tiempo que perder, malgastar el tiempo no era una opción. Te encontré. Ni bien esas palabras salieron de la boca del Peligrosa, este salió a máxima velocidad hacia el villano. All for One pensó que ocultarse bajo la nieve podría salvarlo, la hipotermia o el congelamiento eran cosas secundarias, pero algo en lo que no pudo imaginarse, era que ese mismo joven no veía únicamente lo físico, sino lo más profundo de cada ser. En el momento en que Itadori llegó hacia donde estaba All for One, simplemente se detuvo. Observando. El villano se le quedó viendo con una sensación de miedo. Esto no era normal. ¿Qué demonios eres tú, maldito mocoso? Gritó con confusión y pánico en su hablar. Su ser incluso rezaba para que alguien, incluso algún héroe lo sacara de ahí, hasta él reconoció su propia hipocresía. Alguien que despreció a los héroes desde siempre, considerándolos seres patéticos e inferiores, aquel mismo, que asesinó a sangre fría a gente inocente y a héroes, aquí, huyendo de un mocoso que rompió el concepto de dones que el villano creía. Incluso rogando que alguien lo salvara, demasiada arrogancia por tener todo, y aquí, estando sin nada, sin poderes, sin trucos, algún plan, estrategia, alguna idea para escapar de un lugar que rompía cualquier comprensión lógica. Junto con esta cosa que ni humano podía llamarse. El símbolo del mal intentó correr, pero su caminar era errático, tropezando múltiples veces. Pero su deseo de aferrarse a la vida era mayor a su miedo. Levantándose de nuevo cada vez para huir otra vez. Puji no lo persiguió, no era necesario. Sabía perfectamente que las fuerzas de aquel sujeto se habían agotado casi al 100%. No fue corriendo tras él, solo lo observaba, un paso a la vez, como el de un cazador analizando a su presa. Siguió caminando pacíficamente, mientras que el símbolo del mal corría con todo lo que su ya destrozado cuerpo podía permitirle. Suficiente. Basta de juegos. Llegó hora de ponerle fin a esta masacre. Dijo Itadori, mientras mordía una parte de su mano, empezando a salir sangre de esta. Rodeando sus brazos, formándose una especie de guantes con garras. Escamas carmesíes, segunda forma. Sin perder tiempo, Itadori alzó sus manos en una especie de sello de manos extrañamente particular. Y de sus labios empezó a salir lo que parecían ser una especie de cánticos. De sus palmas se formó una llama inextinguible que pasó de un color anaranjado fuego a un morado azulado. Como si fuera un ritual macabro. Cuerpo a ceniza. Materia a polvo. La delgada brecha entre la vida y la muerte. Apertura divina. Camino. Fuga. Las flamas divinas se apoderaban de sus brazos, permitiendo ser manipuladas. Voto vinculante temporal. A cambio de perder toda su energía maldita durante 24 horas, Puji Itadori es capaz de copiar y realizar el ataque máximo del Rey de las Maldiciones, siendo superior comparándose con el fuga que el Rey soltó en Shibuya.
sin embargo siendo más débil que el de Shinjuku. Además de la pequeña diferencia de que este se tornaba de un color azulado, indicando que, aparte de tener un calor más poderoso, estaría vinculado a su alma. Cuando la flecha se lance, no sé lo que ocurrirá. Yuji Itadori, aún en el estado de cacería, no dejaba de preocuparse por los inocentes, así que, cambiando las restricciones de la flecha, hizo que la destrucción que pudiera realizarse no fuera superior a 100 metros a la redonda. El símbolo del mal se quedó sin aliento al ver cómo toda la estructura del bosque nevado empezaba a destruirse desde dentro. Sintiendo como un calor infernal se apoderaba de todo el lugar, como si su cuerpo se expusiera a una llama que calcinaba hasta lo más profundo de sí. Ok, oigan todos, esta cosa se ve demasiado inestable como para ser algo bueno. Háganme el favor de alejarse. Dijo la heroína conejo mientras hacía señas a sus compañeros para que ayudaran a evacuar el área. Vamos, vamos, evacúen todo este lugar en un área de 200 metros a la redonda. Mientras todos evacuaban el distrito de camino. Y justo cuando todos, héroes y civiles, aunque malheridos, tuvieron un muy mal presentimiento, viendo cómo aquella cúpula extraña empezaba a temblar de manera descontrolada. Decidieron alejarse de la cúpula, y en un instante esta colapsó, rompiéndose como si fuera una esfera de cristal, sus fragmentos desintegrándose antes de chocar con el suelo. Ante la mirada atónita de todos, viendo una inmensa explosión emergía, y de ella, se alzaba una gran columna de fuego en un color azul. Haciéndose presente en el lugar, observando con shock mientras un fuerte temblor se hacía presente. Viendo cómo el símbolo del mal salía volando miles de metros lejos. Itadori mantuvo sus manos en el aire, algo agitado por haber agotado toda su energía maldita en ese ataque. Aquel fuga no era tan fuerte como el fuga que Sukuna usó en Shinjuku, pero la potencia de este no tenía mucho que envidiarle. Era probable que hubiese exagerado un poco, pero era preferible eso a arriesgarse a dejarlo vivo. Con un muy ligero esfuerzo dirigió su andar hacia donde se supone estaba el símbolo del mal. Cuando llegó, solo vio un cuerpo tirado en el suelo, viéndolo sin emoción alguna, no había emoción, satisfacción, solo, nada, no era propio de él, o su moral, acabar con la vida de un ser humano, pero sabía perfectamente que no debía dejar a alguien como él con vida, había experimentado en carne propia las consecuencias de dejar vivo a alguien como él. Ahí estaba All for One, el símbolo del mal, en el suelo, con el cuerpo destrozado, bueno, si es que se podía distinguir. El villano estaba usando absolutamente todos los dones que podía, aferrándose con todas sus fuerzas a la vida para que no se le escapara en un suspiro, su cuerpo estaba calcinado, lo que fue anteriormente el mayor villano de todos los tiempos, ahora estaba en un estado lamentable, sabía que intentar aferrarse a seguir con vida no serviría de nada, pero aún así diría sus últimas palabras. ¿Quién diría que sería un chico cualquiera el que me derrotaría? Tú. Eres lo más extraño, aterrador y fascinante que he visto, muchacho. Ese sentimiento de miedo, o terror que sentí hacia ti. Tú lo causaste, ¿verdad? Hasta yo sabía que no era propio de mí tener miedo, fue culpa de ti o de ese templo raro, ¿no? Bueno, no importa ahora. Pero, cometiste un error. Uno muy grande. Tal vez, ganaste el combate, pero la guerra que has causado aún está por venir, la sangre de todas las víctimas correrá sobre tu cabeza. Con cada palabra y cada frase que pronunciaba, más y más sangre salía de la boca de All for One. A diferencia de Kyo el idiota sonriente, yo me iré, como un mártir, un símbolo para todos aquellos que se oponen a esta patética sociedad de héroes. Te deseo suerte con las consecuencias que tus actos provocaran, chico. Yuji simplemente lo seguía viendo, solo para pronunciar unas palabras, una frase que sería recordada por todos los oyentes. Te burlaste de mí en un comienzo, pensando que era un don nadie. Te burlaste de mi moral, del valor de la vida, llamándolo patético y mediocre. Pero dijiste que, al matarte, me volvería en ti. Alguien despreciable, un asesino. Eso es en lo que te equivocas.
Yo no juego con la vida de las personas, no las manipulo o las uso para llevar a cabo algún plan egoísta. No soy un ser que desprecia la vida y cree que no tiene un significado. Que cree que puede hacerle daño a personas inocentes y salir impune. No. Yo aprecio la vida de cada ser vivo, y desprecio a cualquiera que se atreva a usar de esta como un juguete o una herramienta para sus caprichos. Tal vez mis actos cobren sentido cientos de años después de mi muerte. Pero hasta ese entonces, seguiré defendiendo la vida y la esperanza, hasta que dé mi último aliento. Eso es lo que me diferencia de ti. Y es por eso, que yo no soy como tú. Ya veo, eres alguien bastante fascinante, chico. Buena suerte, te hará demasiada falta. Y, dejando de resistirse a la muerte, el símbolo del mal dio un último suspiro, su alma dejando su cuerpo. No volvió a moverse más. El final de este combate concluyó, y el ganador estaba claro. El chico de pelo rosa ganó. Todos lo vieron con asombro, algunos con miedo, pero al fondo, un aplauso se escuchó, de ahí le siguieron 2, de ahí 4 y de ahí todos los presentes empezaron a aplaudir y a alzar la voz con entusiasmo, todos, ya sea viendo la transmisión desde su teléfono, hogar o en el mismo lugar del incidente festejaban con emoción, varios gritaban, otros lloraban de la alegría. Todo el mundo celebró que el ganador al final fue aquel chico misterioso. Y aunque no sabían su nombre, seguían festejando por su victoria. El símbolo de la paz lo miraba en estado de shock, no podía creerlo, aquel joven que creyó estaba muerto, logró hacer cosas que solo podrían describirse como un milagro, venciendo incluso al símbolo del mal. Con mucho esfuerzo, y ayuda de algunos héroes, empezó a dirigirse donde se encontraba el cuerpo inerte del villano, confirmando que, realmente, todo acabó, el reinado del símbolo del mal había finalizado. Tenía miles y miles de preguntas, pero tendrían que ser para después, sus heridas eran graves por lo que los médicos que llegaron al lugar lo subieron a una camilla, llevando también a los héroes heridos. Itadori se recostó lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Técnicamente su cuerpo estaba curado, pero sus energías estaban por los suelos, usar de manera prolongada los rituales inversos era muy complicado para él, y a pesar de que su cantidad de poder maldito era mayor, su desgaste también lo era por su falta de experiencia. Y a todo eso, sumando el haber expandido su dominio, lo dejaron completamente cansado, respirando de manera agitada. Varios médicos fueron a ver cómo estaba, tratando de ocultar el asombro por las capacidades que tenía el chico. Este aceptó sin muchos problemas, dejando que traten las heridas que sus conjuros inversos no habían logrado regenerar del todo. Mientras lo revisaban, el joven chamán se quedó pensativo. Sin darle importancia a los periodistas y gente que solicitaba hablar con él, solo quedándose mientras su mente divagaba en miles de preguntas. No me puse a pensar en eso cuando llegué, pero, ¿dónde demonios estoy? ¿Qué es este lugar, y por qué no siento energía maldita de nadie? ¿Cómo ese sujeto podía usar rituales sin usar energía maldita? ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Héroes? ¿Consecuencias? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de los médicos que estaban ahí le dijo: Chico, revisamos todo, no hay signos de que se te rompieran los huesos o alguna herida grave, solo algunas heridas que siguen ahí, pero, por si acaso te recomendaría acompañarnos al hospital para hacer exámenes y ver si no tienes alguna herida interna. Itadori vio al médico con duda por algunos segundos, indeciso si aceptar o no, temía haberse metido en problemas, o que fuera alguna trampa, pero vio directo a los ojos del hombre. Estaba por negarse, más que nada por desconfianza, pero cuando intentó levantarse sintió un dolor punzante en su costilla. ¡Ay ay ay, demonios! Este pequeño incidente le generó una pequeña risa al médico y a sus demás compañeros, rompiendo un poco el hielo. No te esfuerces, chico, creo que esa radiografía sí será necesaria. Dijo con una pequeña carcajada. A Yuji se le generó una gota de sudor por la vergüenza, aceptando, aunque cauteloso, no confiando plenamente en ellos, pero debía admitir que toda la adrenalina que sintió en la batalla desapareció, por lo que las heridas que aún no pudo cerrar con los rituales inversos le empezaron a doler. Intentó levantarse. Pero entonces, un dolor punzante atravesó su cuerpo. Un dolor agónico que durante todo el combate había sido ocultado por la adrenalina. Y, al haber desaparecido, el resultado de toda la batalla, como heridas internas le cobró factura.
La gran mayoría de heridas exteriores en su cuerpo ya estaban regeneradas debido a los rituales inversos, pero las heridas internas, tales como hemorragias y fracturas, no habían sido completamente curadas debido a su inexperiencia con los rituales inversos. Itadori trató de gritar, pero era como si su voz hubiese sido apagada. No pudiendo producir ninguna palabra, solo jadeos desesperados que buscaban ser callados. El cansancio finalmente se apoderó de Itadori, cayendo al suelo en un estado de inconsciencia. Los paramédicos que estaban junto a él, se alarmaron en gran medida. Corriendo hacia el joven para transportarlo al hospital más cercano. En otro lugar. Comisión de Seguridad Pública de Héroes. A ver, me están diciendo que un chico, que probablemente no pasa los 16 años, lo dejaron entrar a una zona de combate, venció al mismo villano que dejó a Olmigt al borde de la muerte hace 5 años, y que se encuentra estable. Dijo con un tono serio la directora de la Comisión de Seguridad Pública. Ni nosotros mismos lo comprendemos, directora. Su don no se parece en nada a cualquier cosa que hayamos visto. Un chico con más de 3 particularidades. Solo han habido 5 casos de ese tipo en los últimos 100 años sin contar a los Nomu. Solo hay una persona que podría saber esto. Llámenlo, ahora. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, lo vi en las noticias. ¿En serio? ¿Están seguros que quieren que investigue este caso? Qué interesante. Cuando les conviene, me llaman, si no, me dan por muerto, ¿no es así? Como quieran. Estaré en el lugar del incidente en unos momentos. Nueva ubicación. Hospital de Musutazu. Hora actual. Desconocido. Aproximadamente en la madrugada. ¿Qué clase de lugar es este? Pensó el peligrosa, mientras todos los recuerdos recientes recorrían su mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo siquiera sigo vivo? ¿No se supone que el corte de ese bastardo me había matado? ¿Por qué estoy aquí? No importa, debo volver con mis amigos. ¿Debo volver? ¿Sería capaz de verles de nuevo el rostro sabiendo que falle? ¿Sabiendo que Megumi murió por mi culpa, por mi debilidad? Yo, no, sería capaz de ver a Nobara otra vez, a mis compañeros y amigos otra vez. Demonios, ni siquiera Sessio Kotsu-senpai o Higuruma siguen con vida. Yo, no merezco nada, solo merezco la muerte, soy un fracaso, soy una desgracia, soy patético. No estoy molesto, estoy decepcionado. Confié en ti, Yuji, confiaba en que aunque yo muriera tú salvarías a Megumi. ¿Por qué volviste? Eres un fracaso, aún con todo lo que hicimos para salvarlo tenías que arruinarlo. Hazme un favor y piérdete. ¿Mi sacrificio valió algo, hermanito? Si fuera así como reaccionasen, no los culparía, todo fue mi culpa, todo por tragarme ese estúpido dedo. Todo es mi culpa. Eres realmente patético, mocoso, por tu culpa, todos tus amigos se arriesgaron para salvar a Megumi Fushiguro, ¿y para qué? Solo terminaron aplastados como cucarachas bajo mis pies. Tú. Solo cállate. Solo eres una carga, una desgracia para cualquiera que tenga el infortunio de conocerte, mocoso. Simplemente, cierra tu maldita boca, desgraciado. ¿Por qué no simplemente desapareces? Cállate. ¿El sacrificio de todos tus amigos valió la pena? ¿La muerte de Megumi Fushiguro valió la pena, mocoso? Cállate. Itadori despertó de golpe, respirando de manera agitada, tocándose el pecho, buscando calmar su inquietud. Sin darse cuenta que tenía los ojos rojos por tanto llorar incluso estando dormido. Y recién percatándose de eso, se limpió sus lágrimas mientras se recostaba en su camilla. Cuestionando todo lo que ocurrió. Se siente real, pero a la vez no. Era un sentimiento extraño. Varios pensamientos volvían a rondar por su mente, algunos de desprecio hacia él mismo, otros cuestionando el cómo y por qué llegó ahí, que era este lugar tan extraño pero a la vez tan normal. ¿Dónde estoy? ¿Esto es un hospital? Se ve ligeramente más futurista de lo que recordaba. Pensó Yuji con algo de confusión y seriedad.
Múltiples pensamientos rondaban por su mente, aún procesando por lo que ocurrió en tan poco tiempo, pero estos fueron interrumpidos al oír el clic de una puerta abriéndose, dirigiendo su mirada hacia la puerta, con algo de cautela por lo que pudiera ser. Buenos días, muchacho. Saludó aquella silueta, aclarándose al entrar, deduciendo que era alguna figura de autoridad por la forma en que vestía. Detrás de él, entraron aún más personas con trajes elegantes. Algunos con un uniforme policial. Pero lo que más llamó la atención del chico, eran esas dos personas con atuendos extraños. Eran un hombre y una mujer. El hombre, aparentemente en sus 30 años o 40 tal vez, llevaba un traje oscuro, lo que más llamaba la atención eran esas sogas o bufanda que rodeaban su cuello, y esas gafas que llevaba puestas. Aparte, esa cara de no haber dormido en años lo hacía ver más viejo. La mujer, posiblemente en sus 30, llevaba un atuendo aún más extraño, tenía una especie de esposas pero partidas en sus muñecas. No era del tipo que juzgan a alguien por su apariencia, pero parecía teibolera. Aunque quién sabe no. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el chamán, aunque ya tenía una idea de qué era esto. Detective Naomasa Tsukauchi. Dijo presentándose. Al percatarse que las dudas de Itadori sobre las personas a su costado decidió aclararle quiénes eran. Ellos son héroes profesionales. El que está a mi derecha es Eraserhead. Y la que está a mi izquierda es Midnight. Tenemos preguntas que hacerte, chico. No entiendo. ¿Qué necesitan? Discúlpanos, desearía que tuviéramos esta conversación en otro momento, pero realmente esto no puede esperar, muchacho. Tenemos preguntas que necesitan respuesta. Lo lamento, pero no puede negarse. La cara de Itadori se mantuvo seria, expectante a lo que fuese a ocurrir. Tenía una vaga idea de que podrían preguntarle, así que lo más probable es que tuviese que mentir. Aunque, si las cosas empezaban a salirse de control, tendría que huir. Con ese pensamiento, discretamente formó unas pequeñas esferas de sangre usando la convergencia. Adelante. Dijo Itadori con un toque un poco más serio. Bueno, empecemos. ¿Tu nombre, por favor? Preguntó el detective mientras sacaba una grabadora, sentándose para dar comienzo con el interrogatorio. Yuji Itadori. Bien, Itadori, ¿de dónde provienes? De una provincia. Eso no es muy específico, pero está bien. ¿Tienes padres? No, señor, desaparecieron cuando era un niño, no supe nada de ellos desde entonces. Ya veo. ¿Abuelos? Sí, uno para ser exactos, me crió durante toda mi infancia. Pero falleció hace tiempo. Comprendo. ¿Algún familiar adulto, tíos, hermanos, algo? Tenía un hermano. Falleció no hace mucho. Naomasa quedó sorprendido, y algo conmovido por la situación de Itadori. Sintiendo algo de empatía y lástima por el joven. Pero no perdió la compostura y siguió con el interrogatorio. Discúlpame, mi más sentido pésame, joven. No es necesario, señor. Dijo Itadori algo avergonzado. Causando una pequeña sonrisa de parte del detective. Bueno, vayamos directo al grano, Itadori. ¿Por qué interviniste en el suceso que al día de hoy se conoce como el incidente de camino? ¿Incidente de camino? ¿En dónde ocurrió tu combate con aquel villano? ¿Villano? ¿No conoces a los villanos? Solo a los de los cómics, ¿no? No sé si me estás tomando el pelo o realmente no los conoces. ¿Tampoco conoces a los héroes profesionales? ¿Cómo, superhéroes? ¿Como en las películas de Marvel y DC? Preguntó Itadori con una confusión notable. Naomasa lo miró con duda. ¿Este chico le estaría viendo la cara de idiota? ¿O realmente no sabe sobre los héroes? Solo suspirando y aclarándose la garganta para hablar. Por Dios, solo dime qué tan siquiera sabes sobre los dones. ¿Dones? ¿Qué es eso? Por favor, déjese de juegos, detective. Naomasa lo observó con seriedad y preocupación. Notó que sus palabras eran sinceras, sin alguna clase de engaño, pero entonces, ¿cómo era posible que alguien tan joven no estuviera enterado de algo tan básico como los dones? Eso es algo básico que se estudia en la escuela. No podría seguir con el interrogatorio si es que el chico no tenía contexto. Por lo que le resumió brevemente sobre los dones, solo lo básico que hasta un niño de kinder sabe.
Cosas como cuando aparecen, qué clases de dones hay, la existencia de personas sin un don, sobre los villanos y los héroes, hablando también sobre Olmigt y el ya fallecido All For One, aunque de manera resumida y bastante incompleta, aún no tenía la confianza para decirle todo. Mientras Naomasa explicaba estas cosas, Itadori cada vez quedaba aún más sorprendido. Nunca escucho de alguna de esas cosas. Habían un sinfín de posibilidades, pero la más segura u obvia era que ¿estoy en otro mundo? Fue lo que pensó Itadori tratando de comprender cómo esto era posible. No queriendo perderse nada de lo que decía el detective, decidió dejar el tema para después y seguir escuchándolo. Al terminar de hablar, el detective se sentó, sobándose la sien con algo de estrés. Ya parezco profesor enseñándote algo tan básico como esto, Itadori. Pero, chico, ¿cómo es que no sabes algo tan básico como eso? Tan siquiera deberías saber quién es Olmigt. Los dones se manifiestan comúnmente a la edad de 4 años, ¿tu abuelo no te explicó a esa edad el por qué eras tan fuerte? Esa pregunta dejó nervioso a Itadori. Si le contaba sobre quién era y la hechicería, era probable que le creyera, pero era aún más probable que lo tomara como un loco. No podía arriesgarse, así que, sacando sus mejores dotes de actuación, y para asegurar su seguridad, tuvo que mentir. Como le mencioné antes, yo crecí en provincia, me crié con mi abuelo durante gran parte de mi infancia, pero cuando tenía unos 7 años, me secuestraron unos sujetos extraños. Experimentaron conmigo todo lo que quisieron, algunos experimentos más dolorosos que otros, tal vez por eso tengo tantos dones. Posiblemente me capturaron a mí por la curiosidad sobre por qué era tan fuerte aún sin don. ¿No tenías un don? Eso creo. Mi abuelo dijo que era alguien especial, pero no profundizo demasiado eso cuando trate de preguntarle en mi niñez. Hace algunos años logré escapar de ese lugar, traté de volver a mi hogar, pero cuando volví, los residentes dijeron que mi abuelo había fallecido. La experiencia que Itadori dijo dejó a los presentes sin palabras, en especial a los héroes que acompañaban al detective, no se notaba a simple vista, pero por dentro su sangre hervía por el enojo. ¿Cómo un niño tuvo que sufrir desde tan chico? Lo que contó el joven explicaba también las cicatrices en su cara, por lo que no preguntaran acerca de eso. El detective se quedó en silencio por unos segundos. Cosas como asesinatos o casos con villanos eran cosas del oficio. Pero esto escapaba de toda moral humana. Experimentar con alguien era algo que no era correcto en ningún sentido. Pero experimentar con un niño era algo mucho peor. Y para rematar, aquel chico posiblemente perdió los últimos instantes que tenía con su abuelo por culpa de esas personas. Naomasa se aclaró la garganta, recuperando la compostura. ¿Por si acaso sabes qué dones tenían tus padres? No, señor, desaparecieron cuando era muy joven, y nunca tuvieron contacto conmigo que yo sepa. Ya veo, disculpa la pregunta tan inapropiada. No se preocupe, detective. Bueno, continuemos. Dijo Naomasa, algo serio por lo mencionado por Itadori, pero eso lo dejaría para otro momento. Mientras tanto seguiría con el interrogatorio. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué interveniste en el incidente de camino? Bueno. Mucha gente estaba lastimada, y todos esos héroes se veían en problemas, en especial aquel señor flaco. ¿Él está bien? Preguntó alarmado el pelirrosa, preocupado por el estado de aquel señor, que, aunque no lo conocía, quería saber si este estaba bien. De Olmigt no te preocupes, se encuentra estable, los mejores doctores que tenían a disposición lo atendieron, estará bien. Aunque, no creo que estés en posición de preocuparte por otros, Itadori, lo que hiciste fue ilegal, sea que hayas hecho algo correcto o incorrecto, usar tu don sin tener una licencia de héroe es considerado un delito grave, Itadori. No comprendo. Salve gente, evite que más vidas fueran arrebatadas por ese malnacido. Dijo alzando ligeramente la voz, mostrando su indignación por esto que creía, era una estupidez. Eso es correcto. Pero la ley fue hecha para evitar que personas irresponsables usen sus dones, y que puedan hacerle daño a gente inocente. Mira, comprendo que pienses que hiciste lo correcto, y lo hiciste, salvaste gente. Hay personas que te consideran un héroe por derrotar al símbolo del mal. Pero toma en cuenta esto, Itadori. Por más bien que hiciste, rompiste la ley. Itadori se puso serio al oír esto. Temiendo lo peor, se estaba por preparar para huir de la habitación. Si no fuera porque Olmigt se retiró, serías considerado un fugitivo y tanto yo, como los demás héroes profesionales nos veríamos en la obligación de arrestarte.
dijo mientras se levantaba, dirigiéndose a la salida junto con los héroes y la policía. ¿Eh? ¿No me arrestará? No, Itadori, te dejaremos ir por esta vez. Pero créeme, solo será por esta vez que te lo pasaremos por alto. Vuelve a hacer algo tan imprudente como eso. Y ahora sí tendremos que capturarte. Aquellas palabras dichas por el detective le sacó una expresión de preocupación y nervios al chamán. Cuando el detective junto a sus compañeros estaban por salir, Itadori los detuvo. No, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay gente ahí afuera que necesita ayuda, señor. Lo dicho por el joven detuvo a Naomasa. Mi abuelo murió solo, cuando volví, los vecinos me dijeron que me escribió varias cartas esperando que volviera. Sus últimas palabras me pidieron que usara mi fuerza para ayudar y para salvar a la gente, incluso si no me lo agradecieran. Lo mínimo que deseo para las personas que conozco es que tengan muertes dignas. Así que, mientras pueda, voy a seguir luchando. Porque si al final de mi vida logro que alguien más no esté solo, entonces habrá valido la pena. Las miradas de tanto el detective como de los héroes profesionales se abrió, alguien así de fuerte y con una convicción de hacer el bien así de grande a pesar de todo lo que vivió no se veía en un largo tiempo. Ya veo. Si quieres salvar a las personas, lo mejor que te puedo recomendar es que consigas una licencia provisional. Estas las entregan principalmente en las escuelas de héroes, como la UAO Shiketsu. Los exámenes de admisión terminaron hace algunos meses, por lo que en casos comunes tendrías que esperar hasta el próximo año para ingresar. Esto desanimó un poco a Itadori, pero Eraserhead se percató de eso. Aunque, si quieres realmente ser un héroe, podemos pedir algún que otro favor. Aunque no te prometo nada. Los ojos del chico se agrandaron con sorpresa, y un brillo que no podía describir. ¿En serio podría hacer eso, señor? Claro, alguien como tú del lado de los héroes es algo milagroso, la gran mayoría de gente que pasó por algo parecido deciden volverse villanos. Aparte, realmente no me gustaría que te metieses en problemas de nuevo. Solo prométeme algo. Prométeme que no harás algo tan tonto otra vez, ¿ok? Muchas gracias, señor, se lo prometo. Gracias. A Naomasa se le generó una pequeña sonrisa al escuchar a Itadori, se sentía bien, ayudar a alguien tan joven a seguir su sueño. Tener a alguien como Itadori del lado del bien era algo que era muy raro de ver. Cuídate, Itadori, te deseo suerte. En eso todos los presentes se marcharon de la habitación, e Itadori se recostó en la cama del hospital. Dignándose en descansar, aunque sea unos instantes, solo quería descansar después de todo lo que pasó. Ni bien los presentes en la habitación salieron, se dispusieron a dirigirse hacia la salida del hospital. ¿Crees que hubiese dicho la verdad?, preguntó uno de los oficiales. Hablo con sinceridad, aunque, por favor, investiguen al muchacho, si lo que dijo es cierto. Es nuestra obligación encontrar a los imbéciles que le hicieron eso. Eso de lo por hecho, Naomasa. Dijo Midnight con una voz que ocultaba una ira que era difícil de ocultar, algunas venas palpitando en su frente. No era alguien que se enojara de esa manera, pero algo como lo que pasó con ese chico la había puesto furiosa. No actúes de manera impulsiva, Midnight, no te preocupes, los encontraremos. Caminó con una presencia inquietante. También estaba enojado, no, furioso, pero sabía que como héroes profesionales, no debían actuar por impulso. Algunas de mis preguntas fueron resueltas. Pero muchas más surgieron. ¿Héroes? ¿Villanos? ¿Dones? ¿En qué clase de lugar extraño se supone que estoy? ¿Camino? Nunca escuché sobre esa ciudad en mi vida. ¿Qué es lo que haré ahora? No tengo el derecho de volver. No después de lo que hice, de lo que ocurrió por mi culpa. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas del pelirrosa, recordando los buenos momentos que pasó con sus amigos, como todo se fue a la basura en tan solo unos meses, como casi todos murieron por culpa de su debilidad. Sentía que no tenía el derecho de siquiera volver a dirigirles la mirada a sus amigos. Lo siento. Perdónenme, por ser un estorbo. Itadori volvió a la realidad, por más que creyera que todo estaba bien, pero eso no era así. Por más cosas que intentara hacer, el hecho de lo que ocurrió lo perseguiría hasta el hecho de su muerte. Tengo que volver, tengo que redimirme, pero ¿cómo? No importa. Moveré cielo y tierra si es necesario para volver. Pero hasta ese momento.
Viviré en este mundo, no sé lo que ocurra hasta ese entonces, pero hasta ese momento. Buscaré la manera de regresar. Volveré pronto, amigos, lo juro. Final de prólogo. Aquí el avance. Itadori, mientras espera la respuesta de Aizawa o el detective Naomasa, decide explorar un poco más este nuevo mundo. Buscando alguna pista de cómo poder salir. Encontrándose con una no muy grata sorpresa que tendrá que solucionar. El sujeto extraño investiga lo ocurrido en camino, aunque ya sabe de quién posiblemente se trate. Aizawa junto a Midnight tienen una conversación con el director de una de las mejores academias de Japón y el mundo. ¿Qué ocurrirá? Descúbranlo en el primer episodio del Héroe del Alma. Nuevo mundo, mismo yo. Ubicación. Desconocido. Hora. No confirmada. Oh, así que tú también llegaste aquí. Me pregunto el cómo de eso. Bueno, eso que importa, ¿no? Muero de ganas en ver qué tan fuerte te volverás. Hijo.